con casi 5 meses de embarazo, me llevaron a una casa, me llevó mi madre con una amiga para abortar. Y la señora dijo que de ninguna de las maneras, que ella no hacía eso. Y mi madre le dijo a la señora, la vida de su hija peligra si hacemos esto. Y mi madre dijo que lo intentase. Me obligaron a irme a la casa cuna. Y si vas a la casa cuna y no pagas, es que es para dar el niño en adopción. Yo me negué, pero es que con 16 años poca cosa puedes hacer, total, que me fui a la casa cuna. Y tuve la niña, según ellos una niña, que a mí no me dejaron verla, ni nada. Y mi padre me dijo que si dejaba a la niña, que no había pasado, o sea, que no pasaba nada, que yo volvía a casa y como si no hubiera pasado nada. Pero cuando vino mi madre al día siguiente me dijo, ha dicho tu padre que a casa no vuelvas. De ninguna de las maneras te quiere ver más por casa. Venga, despierta, que no vamos a estar aquí toda la noche para que tú paras, dijo, para que tú paras. Y dijo el comadrón, déjala, pobrecita, que es muy joven, déjala que descanse. Sí, pero es que no vamos a estar aquí toda la noche para tener la niña, el bebé. Y ya no recuerdo más. O sea, se ve que ya me pusieron algo que a mí me durmieron. Y después, cuando ya empezaron a despertarme, venga, despierta, que ya ha pasado todo, ya ha pasado todo. Digo, así, ya, ¿qué he tenido? Lo primero que pregunté, y me dijo a la monja, has tenido una niña preciosa. Digo, ay, por favor, déjame verla, solo verla, sé que la tengo que dejar, pero dejarme verla. Uy, los padres llevaban esperando a que tú dieras a luz, están aquí toda la noche. Ya han cogido a la niña y ya se han ido. Tú no puedes, ya no, aunque quisiéramos, ya no puedes verla. Vamos a ver, si el motivo de dar la niña era para volver a mi casa y mis padres no me quieren, pues yo quiero a mi hija. Deme a mi hija. ¿Y dónde vas a ir tú, desgraciada? ¿Dónde vas a ir tú? Eso es la directora, la que había entonces. ¿Dónde vas a ir tú, desgraciada? Con 16 años y un bebé, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, usted démela. Pues yo pensaba de haberme ido al pueblo con mi abuela. Deja de insistir en pedir la niña. A ti no se te puede dar porque tú has firmado una cosa que yo no me acuerdo. No me acuerdo de haber firmado nada. A lo mejor firmaron mis padres, que yo a mi padre se lo pregunté antes de morir. Le dije, ¿tú has firmado como que renunciábamos a mi hija? Dice que, bueno, mi padre no vino, por supuesto, fue mi madre. Y que no, que ellos no habían firmado nada. Pero el abogado dijo eso, o te callas y te estás aquí, calladita, o no tendremos más remedio que echarte de la casa cuna. Pues ¿qué haces? Després elles 2 anys anar a veure si sabien algo de mi, als 2 anys d'haver-me deixat, a veure si sabien algo de mi. I li varen dir allí que no sabia, que ahir no se podia dir res, que per ser haver eixit ella d'ahir, perquè ella també era adoptada, i després haver deixat una xiqueta, li regalaven una cria si volien, però que no era jo, una altra, qualsevol que fora. Y ella dice, no, yo lo que quiero es la mía, yo ya tengo un hijo. Ella pagaba per estar y mis pares pagaren per mi. O sea, a mí no m'ho han dit mai en la vida. O sea, però jo lo que va sentir en comentaris en casa, i quan eres xicoteta eres filla única, i mon pare moltes vegades me deia, ui, els diners que m'has costat. Pues els diners que m'has costat, no sé exactament. Jo després parli amb Matí alguna vegada i me digui, ui, això costava molts diners, això, perquè Matia tampoc m'ho ha admitit. M'ho ha admitit, sí, perquè és evident. O sigui, jo tinc les proves d'ADN i tot és evident, però no ho ha admitit directament, però sí que pagaren. Ella arriba a la casa cuna perquè tenia 15 anys. Ella també era adoptada, l'havia tret de la casa cuna també. I entonces la mare va dir que no. Quan se queda embarassada, era del novio, de mon pare, i la mare va dir que no volia que per res tinguera la cria. Entonces, com elles ja coneixien la casa cuna, que havien tret a la ma mare, pues la dugueren allí. I estigué uns mesos allí, i ella recorda de tot, de vestir-se de fallera i de tot allí, ella ho recorda tot el que estigui allí. Torrent, on jo vivia en Torrent,
en la mateixa manzana de Torrent n'hi haurien com 10 xiquetes adoptades. O sigui, no era jo soles. Una amigueta meua, que va ser la que ho comentà, ella era adoptada i tenia la germana que també era adoptada i no se coneixien i vivien de 2 carrers una de l'altra. O sigui, que era increïble tot el que passava. Van enquidrar per telèfon a casa, al fijo, entonces encara crec que no tenien mòbils, i me van enquidrar i me van dir que la meva família biològica m'estava buscant. I jo, claro, entonces no m'apetia, perquè jo no volia saber res, mentre visqueren meus pares, jo tampoc volia saber res, que el que jo li dia a ma mare, jo dic, és que jo no vaig a traicionar així a ningú. Vosaltres sou meus pares perquè sou meus pares, i sereu meus pares sempre, però jo vull saber d'on vinc. Un dia vaig als jutjats de València i dic, ui, i vaig a trobar un certificat de naixement. I vaig i es comença a dir a la xica, mira, que he nacido el 10 de abril, tal, i me diu la xica, no, si esto es imposible, así no estás, en esta pàgina no estàs. I jo de moltes que coneixia, perquè per el treball que tenia coneixia prou en el registre. No, así no estàs. Tornava un altre bloc, un altre tomo, así tampoc estàs, i no estàs, i al final m'encontré al final dels tomos, que no sé on estaven, i me diu, uy, però tu no te llamas María Asunción Cervera. Diu, tu te llamas María Asunción Álvarez. Jo dic, jo? A quin sant? Jo dic, jo me llamo María Asunción Cervera. I era la primera notícia que vaig tindre. Pues estava mirant la televisió, i estàvem en Canal 9, i el meu fill diu, mira, això és ta mare, perquè va dir que havia deixat una xiqueta en la casa con la Santa Isabel el mateix dia del meu cumple, que vaig néixer jo, i jo li vaig dir a ell, no, quin sant? Anem a veure, quin sant? I res, i jo al parlar això vaig tocar a l'abogat, a Enrique, i li vaig dir, perquè estava treballant al mateix edifici que treballava jo, y le iba a decir, mira, esta dona dice esto, que es... Y ella dije, pues es tu madre. Y digo, bueno, ¿y eso a santo de qué? Primero tendremos que saber hacer unas pruebas de ADN. Y res, y ella me va a quidrar a la mitja hora más o menos por ahí, se van a fer les proves d'ADN, y al fer-nos les proves d'ADN va a ser que sí que era ma mare. A todos nos decían, tanto las religiosas siervas de la Pasión como los abogados, nos decían que lo tenían, pero no nos lo podían dar. Cuando ya nos lo pueden dar, no solamente nos lo pueden dar, sino que están obligados a entregárnoslo, curiosamente no lo tienen, ¿no? Cuanto menos es contradictorio.